Fugaz es la vida que tenemos. Y así de fugaces son los momentos que vivimos realmente. Soy Diana. Y yo, Perla. Y esperamos estés listo para este fugaz viaje. Comenzamos. Hola, buen día a todos. Este es el tercer episodio de este podcast llamado Fugaz. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, muy emocionada y con un nuevo tema muy interesante del cual queremos hablarles. Y la verdad que sí, Ok, bueno, este tema surgió de una plática que yo había tenido con uno de mis compañeros. Yo les repito, yo hablo con bastantes personas sobre muchas cosas. Y me llegó esto una vez en Facebook llamado el síndrome del cangrejo mexicano, que nos lleva a la pregunta, ¿realmente qué tan malo es nacer en cuna de oro? ¿O por qué tenemos esta señalificación, o no sé cómo llamarlo, problema, por así decirlo, con esas personas que consideramos nacidas en cuna de oro? Sí, esto nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente malo nacer en cuna de oro? Pero retomando lo que nos mencionas, el síndrome del cangrejo mexicano. Hay una historia sobre esto. ¿Te gustaría platicárnosla, Diana? Pues la verdad el nombre suena muy gracioso. Yo cuando leí el nombre no le enviaba sentido, pero todo tiene sentido. Pues les platico. Toda esta teoría se basa o se puede entender desde una historia que trata sobre un turista que llegó a una pescadería en la que vendían cangrejos. Y curioso, el turista observa que el pescador tenía los cangrejos en cubetas. Al ver la primer cubeta tapada, sorprendido le pregunta al pescador, ¿por qué esa cubeta está tapada, oiga? Y el pescador muy amablemente le contestó, mire, es que estos cangrejos son americanos. Y cuando uno empieza a escalar por esfuerzo, no se detiene hasta saltar de la canasta y escaparse. Al turista le pareció muy lógico y continúa viendo a los cangrejos y se da cuenta que hay otra cubeta tapada y repite la pregunta. Oiga, ¿por qué esta cubeta también está tapada? Sí, mire, es que son cangrejos japoneses y cuando uno se quiere escapar, empieza a apoyarse en los demás y estos van empujándolo hacia arriba y ayudándose entre todos, pues todos se escapan. Y nuevamente el turista pues queda satisfecho con la explicación y sigue viendo a los cangrejos, hasta que finalmente ve una tercera cubeta, y esto le da mucha más curiosidad porque esta cubeta no estaba tapada de ninguna forma. Y vuelve a preguntar, disculpe, ¿por qué esta cubeta no está tapada como las demás? A lo que el pescador muy tranquilo le contesta, usted no se preocupe, son cangrejos mexicanos, esos se cuidan hasta solitos, tanto que cuando uno empieza a tratar de salir, entre todos se encargan de jalarlo para abajo. Y entonces de toda esta pequeña historia se ve ejemplificado la forma en la que nosotros como sociedad comenzamos a culpar a los demás de nuestros fracasos personales en muchas ocasiones. E incluso estas emociones y esos pensamientos que tenemos hacia las demás personas cuando empiezan a lograr cosas que nosotros no. ¿A qué me refiero? Cuando alguien triunfa o logra algo grande, pocas personas realmente sienten una alegría de verdad, lo cual es peligroso en relaciones de amistad. Claro, considero que es muy peligroso y una interesante historia que realmente refleja la sociedad mexicana, porque los mexicanos somos egoístas y envidiosos. Aunque duele decirlo, es la cultura de nuestra sociedad. Así que te tengo una pregunta. ¿Existe envidia de la buena? Yo sinceramente no creo en la envidia de la buena, sinceramente. Creo que yo personalmente pienso que celebrar los logros o los triunfos de un amigo de una forma auténtica, como si fueran tuyos, es de las formas más sinceras que puedes expresar un verdadero sentimiento de amistad. Porque pasa bastante que cuando una persona logra algo grande o tal vez cualquier cosa, cualquier logro que pueda ser envidiado por otra persona pueda ser deseado por alguien más, entra esta situación sobre la gente empieza a dudar si realmente te lo mereces. Y ahí es donde empieza esta envidia disfrazada de amistad
que es increíble que entre dos personas que se llaman amigos comiencen a envidiarse las cosas de esa manera, porque a fin de cuentas te está deseando algo malo. O sea, tal vez no conscientemente, pero te está deseando algo malo. Como yo lo veo, creo que es totalmente normal que cuando tu amigo, no sé, hasta personas dentro de tu misma familia logran algo, creo que es una reacción normal querer algo similar o igual. Pero de ahí, partiendo de esa reacción, es lo siguiente. Lo tomo como fuente de inspiración y celebro el triunfo con él, porque sé que a él le costó y pues todo el proceso que llevó y realmente se lo merece. O comienzo a buscar excusas de por qué esa persona no se lo merece y yo sí lo merecería. Entonces, de ahí, de como ese sentimiento, esa inquietud, parte la envidia. Y yo creo que la envidia es envidia. Eso es un sentimiento, una emoción que nos corroe y en ninguna situación podría ser bueno. También leí por ahí que la envidia no solo es como algo emocional, también es un proceso químico en el cuerpo. Entonces, al sentir envidia, nuestro cuerpo comienza como a sentirse en un estado de relajación, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos de que yo lo podría hacer mejor, no se lo merece, seguramente le pagó para lograr eso, como que eso nos va alimentando, nos va llenando los huequitos de nuestras inseguridades y nos hace sentir bien momentáneamente. Pero después de eso, ¿qué hay? Wow. Supongo que un vacío emocional más grande. Ok. Nunca lo había visto de esa forma. Está muy bueno lo que dices. Y sí, o sea, yo pocas veces en mi vida, y eso lo agradezco, pocas veces me he topado con estas personas que cuando ven algo bueno en los demás, tienen esa actitud de decir, es que yo lo haría mejor, es que yo lo hice mejor. Y ni siquiera lo dicen para sus adentros, ¿sabes? Yo en la preparatoria conocí a una chica que de hecho se llamaba Diana, igual que yo. Y la verdad, todo el mundo la odiaba. No encuentro otra mejor manera de decirlo, pero a la mayoría de las personas les caía mal. Pero yo no entendía por qué, y yo no soy una persona que juzgue por lo que dicen los demás, la verdad que no. Pero cuando a mí me tocó conocerla, ni siquiera tuve que hablar con ella, porque me acuerdo que un día estábamos en una explanada, en los típicos honores a la bandera los lunes en la preparatoria, y ella era famosa por tener este ego muy grande. Y la verdad desconozco si era justificado o no, sinceramente. Pero ese día tocó que otro grupo hiciera como que la asamblea y todo ese show. Y ella estaba de veras diciéndolo a viva voz y todo el mundo la estaba escuchando. Y dije, wow, ¿qué onda? Y ella comenzó a decir, es que yo lo hice mejor. A mí me salió mejor. Pero lo decía de una forma se estaba jactando de eso. Y de verdad como que todos lo volteábamos a ver de una manera muy extraña, hasta los mismos profesores. Pero es que ella de verdad no lo decía de manera irónica. Eso era lo más, no sé, así, a mí me perturbó un poquito. Pero ahí me di cuenta y dije, no, la verdad a mí no me dio interés en hablarlo por lo mismo, no sé, no, me da un poquito de miedo ese tipo de gente, sinceramente. Entonces, justamente lo que tú platicabas, o sea, entra esta idea, esta dualidad de decir, o tomo este sentimiento que a lo mejor no es del todo positivo, pero lo tomo como una forma de trabajo para mí mismo, o sea, una especie de motivador para hacer las cosas. Claro, como algo constructivo. Ajá, o entro en ese pensamiento de si yo no logré mis objetivos, ¿por qué tú sí deberías? Y ahí es donde empieza muchas cosas malas en el ser humano. Sí, en este momento nos estamos enfocando a esta actitud como mexicanos, como la sociedad mexicana. Pero creo que esto sucede en todo el mundo. Y aunque nuestra cultura desgraciadamente está más arraigado, no quiere decir que los japoneses o los americanos no presenten ciertos casos. Claramente la cultura es distinta. Creo que se puede notar más en los japoneses porque ellos verdaderamente trabajan en equipo. Y el americano no frena al otro, pero trata de salir de manera individual. Entonces, ahí podemos observar las distintas formas de pensamiento. No sé si llamar una mejor que otra, pero podemos observar esa diversidad.
Sí, de hecho, recuerdo que una vez en una plática, en una clase, alguien mencionó, creo que el maestro, mencionó que de cierta forma como mexicanos nos despreciamos todo el tiempo y adoramos demasiado a personas de otros países, pero en un sentido negativo, porque yo más de una vez he escuchado que las personas asiáticas tienen como que cierta mejor capacidad para hacer las cosas o, es que las personas asiáticas son muy listas o son muy despiertos y es como que realmente, estrictamente como seres humanos tenemos el mismo cerebro. O sea, no se trata de algo de evolución ni nada realmente fisiológico, sino que es una manera de pensar y de actuar las cosas. Entonces no es que no podamos hacerlo, sino que no nos centramos en hacerlo. Claro, no son diferencias físicas. Exacto. Y entonces eso nos lleva a la pregunta de ¿por qué repudiamos cuando una persona tiene más que nosotros? Y no hablamos de logros, o sea, hablamos de posibilidades y oportunidades y lo podemos ya ahora sí encasillar en la famosa cuna de oro. Yo supongo que esas personas tratan de llenar los vacíos que tienen. Como que es una especie de consuelo que ellos utilizan, de resignación, para conformarse con lo que tienen y no buscar más allá. Porque yo creo que una persona que de verdad quiere salir adelante, de verdad lucha por sus metas, esos pensamientos tal vez llegan, pero se van momentáneamente, porque ellos saben que van a salir por sí mismos, con apoyo de otros o solos, pero ellos están luchando por eso. Entonces, seas rico, seas pobre, yo creo que no tendrían por qué valorar más o menos tu esfuerzo. Ujú. Sí, exacto. Y seguramente lo que dices, creo que, no sé, creo que no nos podemos meter en el rollo clasista de todo eso porque tampoco se trata de esta famosa frase de que el pobre es pobre porque quiere porque no va por ese camino, sino que No, no, por ahí no va. no, entonces yo pienso que aprovechar lo que tu cuna de oro te puede dar, como poder estudiar la carrera que se te antoje, poner la empresa que tú quieras cuando tú quieras. Y de hecho, esto sobre la carrera ya lo mencionamos en el primer capítulo, ¿no? Que no nos podemos dar todos el lujo de estudiar algo que nos guste. Entonces, estos terminan siendo lujos, que son cosas que personas fuera de esta posición no podemos hacer. Y está increíble, o sea, sinceramente, yo nunca he visto algo malo como nacer con no llamarlo privilegios, pero con ciertas facilidades, tanto monetarias como sociales. Entonces, está increíble, pero siempre hay personas que cuando un joven rico de 22 años, 20, no sé, levanta su empresa y se hace aún más rico, envidian y le quitan mérito y valor a lo hecho, que es lo que mencionabas. Y va la pregunta, o sea, ¿vale menos tu empresa porque no te mataste años estudiando y trabajando? ¿O porque no sufriste hambre? ¿O porque no te diste básicamente en la madre? Creo que repudiar acciones de las cuales nunca hemos conocido o nunca hemos tenido como que el poder de tomarlas es algo que como sociedad hacemos todo el tiempo. Y ejemplo de esto es en la política. Un maestro de sociales solía decirme que lo que señalamos en cargos de gobierno tienden a ser acciones que nosotros tomaríamos si ocupáramos ese lugar también. Entonces, es fácil criticar desde este lado ciertas acciones que nunca hemos tenido el poder de tomar. Entonces, tú también velarías por tu interés y la de toda tu familia si tuvieras la posibilidad de hacerlo sobre muchas cosas. Entonces, como nunca has estado en esa situación, resulta muy fácil decir, es que yo no hubiera hecho eso, es que yo no lo hubiera dicho y es complicado porque a fin de cuentas estamos solamente suponiendo. Y es que cuando no vivimos realmente la situación, solo tenemos ideas fantasiosas de qué habría hecho. Por ejemplo, no sé, cuando estás en juegos de preguntas, viendo una película o te presentan una situación cualquiera y alguien te pregunta, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? Tú tienes tiempo de reflexionar, no tienes la presión de la situación, no hay personas que dependen de ti, o sea, no sientes realmente, no te sientes como estarías en esa situación si tú tuvieras esa posición.
creo que las respuestas nunca serían iguales. Las acciones que tú tomarías no serían iguales a, de verdad, está ocurriendo esta situación, a, solo hablo hipotéticamente. Y retomando el otro punto, quería comentar que me parece que todos podemos comprender que nadie escoge dónde nacer. Creo que muchos sí, no voy a decir que todos, pero en su mayoría. Si nos dieran a escoger dónde nacer, todos quisiéramos nacer en una familia rica, con comodidades, con personas con contactos. Pero la vida no es así. Nosotros no escogimos nuestra familia, el lugar donde vamos a nacer. ¿Te imaginas poder tú escoger tu nacionalidad y armar tu vida perfecta? Pero no. No habría gente en Latinoamérica. No habrá gente en Latinoamérica, exactamente. Pero no, no es así. Y así como una persona, por así decirlo, pobre, con muchas comillas, no puede elegir nacer en una familia privilegiada o en una situación, pues yo creo que así igual con los ricos, también con muchas comillas, no tienen esa facultad de elegir, quiero nacer en una familia de ricos. Tal vez, digo, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Ellos habrían elegido nacer en una familia de pobres. Yo no sé, depende mucho de cómo te vayas formando. Y creo que las familias mexicanas nos han formado para creer que ser rico está mal. Si tú eres Que el pobre, rico es el malo. ajá, el rico es el malo. Pero si tú eres rico, el pobre es la víctima. Sí, de hecho, es interesante eso que dices que desde chiquitos nos han metido esa idea de que el rico es malo porque lo vemos en todos lados. Incluso donde más lo podemos ver es en la televisión, o sea, en las películas, en las series. Siempre es como que la amiga rica es la mala. O siempre es como esta opresión del rico hacia el pobre. Sí, creo que algo que ha alimentado muchísimo a través de los años y creo que son cosas que no son tan directas, pero sí se quedan en el inconsciente, son las telenovelas mexicanas. Totalmente. Nuestras madres, abuelas, tías y hombres también han crecido viendo telenovelas. Entonces, siempre se fomenta la misma idea de que la persona rica es la poderosa y la pobre tiene que sufrir. Y siempre va a haber alguien que sea mala, pero la mala nunca va a ser la pobre. Y como tú lo dices, realmente nadie decide dónde nacer. Entonces, creo que la mejor actitud que podemos tomar como personas realmente es no un sentimiento de estancamiento, de decir, es que nací en Latinoamérica y no tengo futuros. Y hay gente que sí piensa así y es como que tranquilo, o sea, no es tan así. Sino que simplemente tenemos realidades diferentes y nos toca una chamba diferente. O sea, tal vez es desgraciadamente, pero es así, o sea, nos toca una realidad diferente. Y el hecho de que tengas facilidades o ciertas oportunidades que otras personas no quiere decir que tu trabajo valga menos. Realmente, o sea, no quiere decir que tu trabajo valga menos. Sí, y es que no es como por victimizar, pero normalmente me he dado cuenta que las personas ricas, o sea, no por ser ricas dejan de tener problemas, siguen siendo personas. Y ellos tienen que pasar por la aprobación de la sociedad. Normalmente las personas ricas siempre van a ser vistas de mala manera, porque, o sea, puede que todos piensen que, por ejemplo, el joven empresario que comentabas, que no ha sufrido, que nunca todos se lo han dado sus papás, y son cosas que nosotros no podemos saber. Podemos hablar por afuera, pero nunca sabremos lo que de verdad pasa adentro. Entonces, no sabemos si esa persona de verdad ha luchado por eso, ha tenido que sacrificar ciertas cosas que tal vez es en un contexto diferente y a otro nivel de lo que lo haría una persona con menos recursos, pero ha tenido que sacrificar cosas, porque creo que eso se nos presenta en cualquier clase social, si lo queremos clasificar. Siempre tenemos que decidir, quiero esto y pierdo esto, o me quedo con esto, pero no alcanzo esto otro.
Y yo creo que de eso se trata al final, ¿no? De no ser hipócritas con estas personas, porque creo que no sé si ya lo habíamos dicho, pero realmente si la mayoría tuviera la opción de decidir dónde nacer, la mayoría elegiríamos el privilegio, sinceramente. Yo creo que son poquísimas o nulas las personas que de verdad quisieran tener que pasar tanto sufrimiento para lograr sus cosas, sinceramente. Aunque sea un poco de ayuda, o sea, no podemos decir que de verdad elegiríamos el camino largo o el difícil todos los días. Entonces, concretando, quiero hacer una pregunta para que reflexionen y pues piensen ustedes cuál es su punto de vista. ¿Nacer en cuna de oro, privilegio o condena? Sí, pues para finalizar, mi conclusión es que dense la oportunidad de conocer a las personas. Realmente, así como hay personas con dinero, con facilidades que no son buenas personas, también hay personas pobres que no son buenas personas. Así que, pues no nos podemos ir por lo que los demás dicen de cierta personita o los chismes. Simplemente démonos la oportunidad de conocer a las personas y no nos dejemos llevar por estos perjuicios. Claro, yo puedo concluir que las personas son personas. El dinero o las posibilidades solamente son características de ellas. Yo puedo decir que una persona tiene dinero, pero no que es rica, porque eso no es lo que verdaderamente él es. Sigue siendo una persona con la característica de que tiene dinero o no tiene dinero. Entonces, no deshumanicemos a las personas por simplemente los recursos o las posibilidades con las que cuentan. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram y Twitter. Recuerden que los lunes son de Fugaz.